Bienvenidos a esta nueva clase y posiblemente la última de este libro del Génesis, como les comentaba antes de comenzar la grabación de esta clase. Seguimos estudiando la vida de José. José es la última persona que su vida es relatada completamente en el libro del Génesis, porque José es la puerta de entrada de toda la familia de Israel a Egipto durante la gran hambruna que hubo en toda la tierra, en Egipto y en Canaán y todas las tierras de alrededor. Dios durante décadas venía preparando la entrada de esta familia. Era una familia, y siempre tenemos que recordar esto, porque claro, después cuando vayamos a los próximos libros, esto es importante. La familia de Israel entra a Egipto 400 años después de la mano de Moisés. El pueblo de Israel sale de Egipto. Israel se convierte de una familia en una nación en cautiverio. 400 años, 10 generaciones, cada generación bíblica son 40 años, 10 generaciones pasan con el pueblo de Israel dentro de Egipto. ¿Por qué entró? Porque hay un hambre impresionante en la tierra. Dios sabe que va a haber esa hambruna y varias décadas antes prepara a un joven que se llama José, que es el primogénito de un hombre que se llama Jacob, un hombre que es el hijo de otro que se llama Isaac, y ese es el hijo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, Isaac, su hijo, Jacob, su nieto. Jacob, Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. Israel tiene 12 hijos, pero 2 de ellos son sus hijos predilectos de alguna manera, porque son los únicos 2 hijos que tiene con Raquel, la mujer que quiso, la que siempre amó. De esos 2 hijos, el primero se llamó José y el segundo se llamó Benjamín. Dios prepara la entrada de esa familia, haciendo de alguna manera, permitiendo que los otros 10 en realidad, porque no hablamos de Benjamín, sino hablamos de los otros 10 hijos de Jacob con otras mujeres, Lea, ya lo vimos antes, Bilma, etc., odiaran demasiado a José por su forma de ser, porque José se veía que tenía el favor de Dios, porque José soñaba cosas que a ellos no les gustaban. Lo venden como esclavo a mercaderes que vendían esclavos en el trayecto, y este joven es vendido en Egipto. Dentro de Egipto, por distintas cosas que ya estudiamos, cae en la cárcel. En la cárcel sigue soñando, porque su problema realmente con sus hermanos había sido porque soñaba, y acá también sueña, pero empieza a manejar con un poquito más de cuidado sus sueños, y sueña algo con respecto al copero del rey que estaba en la cárcel y al panadero del rey que estaba en la cárcel. Los sueños se cumplen, porque es Dios quien se los revela a José. Uno de ellos muere, el otro vive, pero ambos salen de la cárcel, me refiero al copero y al panadero, van a la presencia del rey, y el que vive en un determinado momento se acuerda que José le había interpretado un sueño. ¿Y José qué era? Un joven hebreo que estaba en la cárcel. Entonces allí comienza la nueva historia que hoy vamos a avanzar acerca de nuestro amigo José. Cuando hablamos de la cárcel, al palacio del faraón. El faraón soñó, ya lo estuvimos viendo varias veces, pero vamos a seguir estudiándolo un poquito. El faraón tiene sueños que son muy perturbadores, sueños que en realidad tienen que ver con toda esta estrategia de Dios, de involucrar a su pueblo dentro de Egipto para pasar esos años de hambre. Esos años de hambre se convierten en 10 generaciones, no porque Dios lo haya querido así, sino porque el pueblo se olvida de Dios dentro de Egipto y empieza a crecer dentro de Egipto y se convierte de familia en nación. Y los egipcios dicen, ¿quiénes son estos que están acá adentro? Entraron como familia y ahora son una nación, vamos a tener que cuidarnos de ellos, y comienzan a esclavizarlos y comienzan a entrenarlos para que fabriquen ladrillos para fabricar las pirámides. ¿Quiénes fabricaron los ladrillos
de las pirámides? Los egipcios esclavos que estaban allí. Bueno, eran especialistas en fabricar ladrillos. Una ciudad completa de fabricantes de ladrillos, para que los demás pudieran construir. O sea que, de alguna manera, ese pueblo fue creciendo deforme dentro de Egipto, porque fue perdiendo todas esas ventajas con las que había entrado. Porque, por supuesto, el faraón muere, son 400 años, José muere, los hijos de José mueren, los amigos de José mueren, y el pueblo seguía creciendo, y en Egipto cambian varias veces los reyes, los faraones, cambian la política, cambian toda la forma de estructurar la nación, y tienen un pueblo que sigue siendo un pueblo extraño, metido dentro de ellos, y comienzan a someterlos. O sea que la historia de las discriminaciones con los extranjeros no es algo que se inventó en este país, ¿eh? O sea, esto viene de hace muchos años. Entonces, el faraón, el rey, en un determinado momento tiene un sueño que lo perturba. Ahora estamos otra vez con un José joven, pero en la cárcel. ¿Ok? Avanzamos, retrocedimos, vamos otra vez a la historia bíblica, porque queremos cerrar el libro con esta realidad, con esta vivencia de José. José, Dios le da la capacidad de interpretar sueños. El faraón tiene un sueño. Dios estaba manejando todo esto para abrir la puerta de la familia de Israel para que entre a Egipto. Como dijimos, que se haya quedado 400 años es otro tema. Ahora la idea es que la familia, para no morir, entre a Egipto. Dios comienza a abrirle la puerta. Dios mismo le pone un sueño a Faraón. En ese sueño Dios mismo le está anticipando el futuro. Y le dice, ojo, vienen 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años van a venir 7 años de una escasez tan profunda como nunca esta nación vio. Pero, claro, el rey tiene su sueño, pero no lo sabe interpretar. Entonces alguien le dice, en la cárcel hay un muchacho que interpreta sueños. Vayan a buscarlos, le dice. Estoy adelantando bastante pasaje. Entonces, acá es cuando, en Génesis 41, del 1 al 16, que voy a relatárselos rapidito, es cuando el faraón le presenta a José su sueño, que veía 7 vacas flacas que salían 7 vacas gordas que estaban allí comiendo, y de pronto salen 7 vacas flacas y se las comen. Entonces José, que estamos avanzando rápidamente, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Por supuesto, le estaba dando a conocer de antemano lo que está por hacer. ¿Por qué? Porque quería cuidar a los egipcios. No estaba en los planes de Dios eso. En los planes de Dios estaba cuidar a la familia de Jacob, a Israel, que se llamaba Israel, y a los 10 hijos, a los 11 hijos que todavía estaban con él. Ese era el plan de Dios. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Insiste José en que esto no es un sueño porque comió lechón a la noche y después tuvo... No. Está diciendo que Dios se lo reveló y le está anticipando el futuro para que tome medidas. Y le dice, esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave, le dice José, que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. En la antigüedad, repetir las cosas significaba confirmarlas. Ustedes recuerdan que muchas veces el Señor Jesús repite, de cierto te digo, varias veces. ¿Saben por qué? Porque eso está hablando de, muchachos, se los estoy diciendo de verdad.
Entonces, por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio, ¿no? Imagínense, ahí estaba. Y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra, le explica todo lo que tiene que hacer. Tienen que juntar durante los 7 años buenos, hasta que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, le dice José, el hambre destruirá la tierra. Por supuesto, José es nombrado gobernador de Egipto. Entonces vemos aquí como de la cárcel y de ser un hebreo sin familia, vendido como esclavo, termina en la cárcel y es puesto de la cárcel a gobernador de Egipto. Génesis 41 sigue diciéndonos, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, seré un rango superior al tuyo. Es muy simple. Faraón dijo, a ver, vamos a ponernos. Vienen 7 años de vacas gordas, 7 años de prosperidad. ¿Qué problema habría de que yo junte en esos 7 años de prosperidad? Supongamos, habrá pensado Faraón, que este sueño no es tan real. Supongamos que después de los 7 años de prosperidad, siguen los años de prosperidad. ¿En qué me perjudicaría tener una persona que durante estos primeros 7 años junte en todos los graneros todo el grano que pueda y lo cuide? No me perjudicaría en nada, habrá pensado Faraón. Porque si después de estos 7 años de buenas cosechas llegara otras buenas cosechas, simplemente este grano lo vendo y listo. Dice, tener nunca me va a hacer daño. Habrá pensado estratégicamente Faraón. Entonces dice, muchachos, tranquilo, ahora que estamos en abundancia, en vez de tirar a manos llenas y de desparramar y de prodigar, hoy en el mensaje vamos a hablar del hijo pródigo, en vez de prodigar, vamos a juntar. Y le dice a José, ok muchacho, adelante. Él ya debe haber tenido ciertos antecedentes en su laptop, porque acuérdense que esto lo habíamos visto antes, que José, antes de caer en la cárcel, había administrado perfectamente la casa del hombre que lo había comprado. Y tuvo Potifar, y tuvo problemitas con la esposa, que la esposa, bueno, eso ya lo vimos en su momento. Parece que Potifar tenía otros objetivos, no simplemente la esposa, y entonces la esposa andaba algo descuidada, lo quiso agarrar a José, no quiso, se armó todo el lío, cayó en la cárcel. Pero era un excelente administrador. La Biblia dice que cuando José estuvo a cargo de la casa de Potifar, la casa de Potifar empezó a crecer de una manera increíble porque él la administraba. Y eso estaría en su hoja de vida. Faraón dijo, un momentito, este muchacho cayó por la loca de la esposa de Potifar, pero en realidad era un buen administrador. Armemos todo esto, lo ponemos todo en un solo lugar y digamos, este muchacho se tiene que hacer cargo de los negocios, de juntar lo que nos sobra en los 7 años de prosperidad. Vamos que yo me entusiasmo y tenemos que terminar hoy. Tenemos que terminar. Cuando Jacob sucede esto, estamos avanzando bien rápido, pasan los 7 años de prosperidad. Cuando hay prosperidad nadie se fija en nada, todo está bien, tiramos manteca al techo. Terminaron los 7 años de prosperidad y se cumple la palabra que Dios le había dado a Faraón a través de un sueño y que José había interpretado. Van a salir 7 vacas flacas y se van a comer a las gordas. Y salieron las 7 vacas flacas y se empezaron a comer a las gordas. Y empezaron las malas cosechas, y empezó la sequía, empezó la falta de agua y empezó el hambre. Las hambrunas eran terribles, morían pueblos completos. Hasta el día de hoy mueren pueblos completos por las hambrunas.
El pueblo de Israel, que no era un pueblo todavía, era una familia, ayúdenme a mantener esto siempre, era una familia, estaba en Canaán. Estaba en Canaán, estaba en la tierra de Canaán. No estaba en otro lado, estaban en la tierra que Dios le dijo que les iba a dar, que le dijo que le iba a dar al hijo de Noé y que se lo reafirmó a Abraham. ¿Recuerdan? Bueno, ahí estaba Jacob con sus 11 hijos. Jacob pensaba que el número 12, José, estaba muerto. Sin embargo, José estaba en Egipto. Empezaron a pasar hambres también. Dice Génesis 42, cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, porque empezaron a pasar hambre, le dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada? Mirándose uno al otro, he oído que hay grano en Egipto, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida, de no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano de menor de José, Benjamín, el otro hijo que le quedaba de su esposa Raquel, ya lo vimos varias veces, Raquel muere en el parto de Benjamín. No dejó que Benjamín fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño, recordando que una vez dejó ir a José con sus hermanos y los hermanos volvieron diciendo que a José lo había despedazado un animal. Los 10 hermanos, porque acuérdense que las tribus de Israel, o sea, los hijos de Israel son 12. Benjamín se había quedado en casa, José estaba en Egipto desaparecido y dado por muerto, quedan 10. Los 10 se presentan en Egipto a comprar alimentos. Cuando llegaron, se inclinaron delante de ¿quién? De José, porque era José el que administraba eso. Dice, con el rostro en tierra, José, dice la Biblia, Génesis 42, 6 al 8, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y comenzó esta historia que también estábamos viendo, y ahora repasamos rapidito, de que les dice, a ver, déjenme ver un poquito. ¿Ustedes cuántos son? ¿Son 10 nada más? Entonces uno le dice, no, somos 11. Dice, porque, tenemos un hermano menor, Benjamín. Y entonces José dice, ese es mi hermano. Él no lo había conocido, pero dice, él es mi hermano, era un bebé cuando él lo mataron. Él es mi hermano. Cuando él lo vendieron, dice, él es mi hermanito chiquito, dice, yo quiero verlo. Entonces José inventa ahí todos unos asuntos unas artimañas para que los hermanos tengan que ir y obligadamente tengan que volver con Benjamín. Y para que hagan eso, deja a uno en la cárcel, le dice, ustedes me quisieron robar, etc. Cuando les da el grano y todo, estamos avanzando rapidito, le dice José a uno de los administradores, cuando los muchachos se vayan yendo, dice, agarrá mi copa de oro, dice, y metela en el costal de granos, en el animal, en el burro que lleva Benjamín. El administrador hace eso. Los hermanos se van, los 11, con Benjamín, cargados de grano, otra vez para la tierra de Canaán, a ver a su padre, a darle de comer a su familia, y de golpe el ejército de José, el ejército de Egipto, del faraón, rodea a los 10 hermanos y dice, ustedes le robaron a nuestro jefe. No, nosotros no robamos nada. Empiezan a revolver las cosas y encuentran la copa de oro que el asistente de José había puesto dentro de las cosas de Benjamín. Benjamín dice, yo no tengo nada que ver, pero de cualquier manera es arrestado. Vienen a verlo a José, todos, y le dicen, no podemos permitir que arrestes a nuestro hermano. Nosotros nos quedamos, uno de ellos dice, nosotros nos quedamos en lugar de él. No podemos permitir que Benjamín se quede, porque esto mataría a nuestro padre, le dicen los hermanos a José. Sin saber todavía que José era José, que era su hermano, el que ellos habían vendido hace 30 años atrás. Entonces dice la Biblia que José se quiebra ante ellos y comienza a llorar. Y hace salir a todos los egipcios de la sala y entonces les dice, yo soy José, dice, el que ustedes vendieron. Y ahí entonces, bueno, se ponen todos a llorar y se abrazan. Y bueno, José con todo esto quería darles una lección fuerte a sus hermanos, pero el que se había quedado aquí, como lo vemos en la pantalla, el que se había quedado preso era Simeón. Quería darles una lección fuerte, pero no puede, porque en un determinado momento
revela su identidad. Génesis 45 dice, José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas, dice, a solas con sus hermanos y perdió el control y se echó a llorar y dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Ahora, y acá viene la clave, 45, 9 al 11, ahora dice, apresúrense, le dice José. Ya estaba todo clarito, ya sabían quién era José. Regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato, podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, dice José, porque aún quedan 5 años de hambre, ya habían pasado 2, de lo contrario tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Así que los hijos de Jacob, Génesis 42, hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros, tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. Cada uno le dio ropa nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces Jacob, cuando le dieron la noticia, en la última línea, entonces Jacob, cuando le dieron la noticia, exclamó, debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Y aquí es cuando vamos a leer, cuando toda esa familia, Jacob y sus hijos, sus 11 hijos, entran a la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto se encuentran con José, se completa la familia, las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Jacob, llamado Israel, se completa en Egipto y se convierte en Egipto en una nación. Y este es el pasaje. Y Génesis 47 dice, entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras de toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó al faraón. Jacob respondió, ¿cuántos años tienes?, le preguntó el faraón a Jacob. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre. Hago énfasis en Ramsés porque eso tiene mucho que ver con la historia. Era la ciudad donde se fabricaban los ladrillos. A su padre y a sus hermanos, y los estableció allí tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas, bueno, me parece que es proporcionales al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Ahora comienza toda la vida del pueblo de Israel dentro de Egipto. Otra vez recordemos que desde este momento hasta que salen de la mano de Moisés, después de que Dios tuviera que azotar con las 10 plagas a Egipto para que los dejara salir, pasan 400 años. Génesis 47 dice, mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo, te ruego que me hagas un favor, pon tu mano debajo de mi muslo. No sé si recuerdan cuando hablamos de Abraham y de esta costumbre,
de poner la mano debajo del muslo, y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Acá hay un detallecito que lo vamos a ver rápido también. Vamos a ver estos dos detalles. Génesis 48:1. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus hijos Manasés y Efraín. Esto es muy, muy importante. Fíjense este detalle. Las 12 tribus de Israel se mantienen 12 hasta el día de hoy, pero hubo algunos cambios. Leví, los descendientes de Leví, se convirtieron en sacerdotes. Los sacerdotes vivían de las ofrendas de los demás y no tenían tierra. Ellos mismos no tenían tierra. Entonces, cuando dividieron la tierra en las 12 familias, a Leví no le dieron tierra. Los levitas no eran dueños de una determinada tierra. Y José, los descendientes de José, tampoco, porque José estaba casado con una egipcia. Entonces, cuando los descendientes de José tampoco tuvieron tierra. José, por decirlo así. Ahora, fíjense esto, esperen que esto es bien confuso. Tenemos 12 tribus de Israel, pero sale de aquí los levitas, porque no tienen tierra. ¿Cuántos quedan? 11. Pero de aquí sale José, porque José estaba casado con una egipcia. Y entonces quedan 10 tribus, pero hasta hoy son 12. ¿Por qué? Porque estas dos tribus que faltan son reemplazadas con los hijos de José, Efraín y Manasés. Entonces, cuando uno habla de las 12 tribus de Israel, son los descendientes de los 10 hijos principales de Jacob, más los 2 de José. Por eso se hacen hasta hoy las 12 tribus de Israel, y uno habla de las tribus de Israel, y uno habla de Efraín, y uno habla de Manasés, pero en realidad ellos dos son hijos de José. Por supuesto, también son descendientes, también son de la misma línea, pero aquí es donde se completan las 12. Por eso es tan importante esta visita que le hace José a Jacob para que bendiga a sus hijos. Ahora, fíjense lo que dice Jacob: reclamo como hijos míos, dice Jacob, a estos dos muchachos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto. Antes de que yo llegara, dice Jacob, ellos serán mis hijos, dice Jacob, como lo son Rubén y Simeón, sus 2 primeros hijos. Pero cualquier otro hijo que te nazca, le dice a José, en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. ¿Esto qué significa? Que estando en Egipto, recién habían entrado 17 años, todavía no había muerto Jacob, y dice que vivió 17 años en Egipto, o sea que hacía muy poquitos años que habían entrado a Egipto. Le dice: ok, yo acepto a tus 2 hijos, Efraín y Manasés, como mis hijos. Pero otros que vayas a tener, le dice a José, ahí ya no forman parte de los 12. Eso significa que cuando Josué, el asistente general de Moisés, 450 años después, cuando vuelven a la tierra de Canaán y divide las tierras, la divide en 12 partes. Divide y le da una parte a Manasés y le da una parte a Efraín, pero otros hijos que haya tenido José le corresponden parte de la misma de Manasés o parte de la misma de Efraín, pero no le corresponde una parte exclusiva para ellos. Espero haber explicado este asuntito, porque esto es base, porque 400 años después de la mano de Moisés no sale una familia, sale una nación, y toda esta gente ya se había muerto, pero lo que estaba escrito, estaba escrito.
Ellos en Egipto se dividieron la tierra de Canaán porque era de ellos. Los problemas que tuvieron es que mientras que ellos estaban tranquilamente dividiendo la tierra en Egipto, en Canaán, 400 años, había un montón de pueblos que se habían formado allí. 400 años que habían crecido en Canaán y que por supuesto se habían degenerado totalmente, hasta el punto que en alguna parte de la Biblia se los compara incluso con Sodoma y Gomorra. Por eso, en un determinado momento, cuando Moisés va con el pueblo de Israel, casi 1 millón de personas israelitas, les dice: ojo muchachos, yo no los estoy regresando a la tierra de Canaán porque ustedes sean buenos y porque ustedes se la merezcan. Los estoy regresando por 2 motivos. Primero, porque se la prometí a Abraham. Y segundo, porque la gente que vive en Canaán ahora se han degenerado hasta tal punto que yo necesito a ustedes para que los castiguen a ellos. Hay toda una historia ahí atrás. Hay todo, y no es tan simple esto. El pueblo de Israel salió paseando se perdió en el desierto, estuvieron 40 años. Acá toda una historia ahí atrás. Por eso no tenemos que ser tan simples cuando estudiamos el Antiguo Testamento, o no asustarnos porque dice: uy, le cortaron la cabeza, ay, qué rey desalmado. Hay que meterse dentro de la historia del pueblo de Israel. Génesis 48, y con esto terminamos: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, dice Jacob, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Acá concluimos con esta historia de la entrada Génesis fue un libro muy largo de estudiar, muy intenso, porque no es solo el principio del cielo, el principio de la tierra, el principio de nosotros como seres humanos, sino que es el principio del pueblo de Dios. Entra como familia y en Egipto se convierte en nación. Por eso es tan importante la vida de José en relación al resto. José es la puerta que hace que los hijos de Jacob, Israel, entren en Egipto, y allí comienza toda la historia. Incluso es tan importante José, que 2 de sus hijos forman hoy el pueblo de Israel. Así que realmente es muy interesante, pero es el primer libro de los 66 que tenemos en toda la Biblia. Después de este vienen un montón de libros más, pero es muy importante que tengamos muy claras las historias de este primer libro, el Génesis, y de cómo se manejaron algunas cosas para que después nos sea mucho más sencillo estudiar los demás libros. Cuando empecemos con Éxodo, ya vamos a pasar desde este momento al momento en que Dios llama a Moisés 400 años después y le dice: Moisés, ya mi pueblo sufrió mucho, he escuchado el dolor de mi pueblo en cautiverio, es hora de que salgan y es hora de que los lleves a la tierra de Canaán. Entraron con José, salen con Moisés, pero eso va a ser en el Éxodo. Los veo en Éxodo entonces.